bueno, acabáis de ver la función, esto es caliente. Ahí a los otros grupos les expliqué que lean la sinopsis y les expliqué un poco todo la conducción de ese texto enigmático del fondo del río. Pues que es muy enigmático, por lo menos para mí. Yo ya le he descubierto la historia que pueda tener, que lo dicen en muchos momentos, pero eso lo tenéis que decir vosotras y vosotros, tenéis que preguntar. Y ahí, para eso estamos aquí. Tenemos allí a Flor, que es la ayudante de dirección, ¿vale? Y a Yosune Onraita, que es la directora y autora del texto. Precioso nombre. Flor es siempre muy bonito nombre. Pero Yosune, alguien había escuchado, conocía a alguien que se llamara así, es de origen vasco y vive en Andalucía. Y Yosune significa algo en particular. Eso es. Jesusa, ¡olé! Pero hay que decir que cuando Franco no se podían poner nombres vascos en el registro, y entonces tuvieron que en el registro tenías que poner un nombre en castellano y muchos nombres se tradujeron. Entonces el Ne es el femenino, ¿no? Yosu sería Jesús. Ay, que pues, más bonito Yosu. Para mi gusto, por lo menos. Bueno, es toda una aventura hasta el día de hoy, que es prácticamente la mitad de todas las funciones, de todo el proceso de trabajo. Sí. ¿Cómo os sentís? Flor, ¿cómo te encuentras tú? ¿Pero tú te encuentras satisfecha, ya tranquila, ya abandonada, ya me voy, ya aquí lo dejo todo? Esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Pasa un poco de nervios en las funciones, cómo saldrá todo. Cada día, ¿no? Claro. Bueno, bien, contenta de haber llegado hasta aquí. Hoy ha sido un día también que hemos parado 3 días y hemos tenido que cambiar luces porque aquí había otra cosa. Tenía los nervios de un reestreno. Sí. Pero bueno, hemos llegado hasta aquí. Siempre yo digo que esto que esto tiene que seguir evolucionando, tiene que seguir asentándose y es probable que encontremos otras muchas cosas también, ¿no? De aquí al sábado. El sábado además dos funciones. Claro, porque hay que mantenerlo vivo. No solo es hacerlo, hay que mantenerlo vivo. Y el boca a boca, si, como yo digo, si le ha emocionado, pues transmitidlo para que se siga viendo. Hola, Sofía. Hola, ¿Qué tal? Sofía Barco, sí. Malagueña, y la compañera que estaba, bueno, la mojadita eres tú, no era la mojadita, sí. Y está ya sequita y todo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te has encontrado hoy en la función? Muy bien. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Igual? Bueno, es que todas son diferentes, es así, cada día es diferente. O sea, ahí está. Qué bonito monólogo al final. Y tan bien enigmático, pero tan claro, tan extraordinariamente bien dicho, bien contado. Y bueno, y aquí tenemos a la compañera Ana Sañí. Malagueña también. Sí. Afincada por ahí, para arriba. Un poquito, ¿no? En los madriles. Estoy en los madriles ahora. Sí. Está en los madriles. Yo soy de aquí de toda la vida de Capuchino. O sea que... ¡Hombre! Mira. Claro, de toda la vida. Pues de Flavia, de Cánova. Anda. Mírala. Y oye, las dos sois una formación de baile muy grande, ¿eh? Parecida. La formación de baile tenéis fuerte. Sí, estuve en el conservatorio de danza de... Pero tú has hecho Yo muchas no, pero cosas. luego sí. Has trabajado baile, la danza. Sí, me gusta mucho y la presión corporal, pero el trabajo después. Sí. Antes de seguir hablando, digo, no me acuerdo de memoria, te lo voy a pedir a ti, porque hay una cantidad de truquis dentro del texto que es, entre comillas, en muchos momentos académico, y hay Tarkovsky, Wim Wenders, Calonge, que es el último que dices, Eusebio Calonge, el dramaturgo de la Zaranda Teatro. Dinos, por favor, ¿puedes decirnos el trocito del texto de Calonge? Al comienzo de una nueva creación dramática, la soledad y el miedo son el abismo sobre el que tendremos que saltar con todo el impulso que nuestra fe permita. Madre de Dios. Así está, ya está dicho. Y ahora dan de vuelta.
cuando estamos los que hemos estado leyendo el texto y analizándolo y pensándolo, pues soltarlo que os dé la gana en cualquier momento, ¿eh? Por favor, interrumpirnos, pero todas esas citas, Josune, que autora, directora, una larga trayectoria en el mundo del teatro, ha trabajado con la zaranda, han sido premios más en 2001, me parece que fue. Eso fue con Animalario. Ah, no, eso fue con Animalario, el premio más fue con Animalario. Sí. Y Animalario es también, fue el grupo de donde surgió toda los dramaturgos de esta generación que están en Madrid ahí, dale que te pego y trabajando a tope, ¿no? Pico y pala, sí. ¿Como quiénes? Bueno, como Andrés Lima, que es Premio Nacional de Teatro, Alberto San Juan, Toledo, que fueron los creadores de Animalario. Eso es. Ernesto Alterio, en la primera formación de Animalario. Sí. O sea, toda una formación potente. ¿Y cuántos textos tienes tú a tu espalda? Yo tengo 4 textos. Y otro que tengo sin estrenar, que tendría que trabajar un poco más. Y lo que te estaba preguntando, ¿y por qué todos esos textos que yo tengo por aquí recogido, muchos de ellos, que lo miramos y cada cual tuvo seleccionando algunos de esos textos? ¿Y por qué? ¿Por qué van apareciendo por el tema de la imagen, lo de Sartre, lo de Tchaikovsky? ¿Por qué están ahí metidos? Sí, ¿por qué están metidos? Bueno, es una manera en que la escritora está buscando escribir su cuento, cuáles son sus referencias o cuál sería su decálogo, ¿no? Por ejemplo, Tarkovsky tiene un libro maravilloso, que aunque es un cineasta, que se llama Esculpir en el tiempo, y es una maravilla porque habla de cómo él se enfrenta al cine. Pero yo creo que cualquier artista esté en la disciplina que esté, desde el teatro podemos beber de eso, ¿no? Tenemos que beber de la pintura, de tal, y precisamente este libro de Tarkovsky es que tú lo coges y lo puedes aplicar al teatro, ¿no? Totalmente, por eso. Luego también hay un texto de Shirley Jackson, que era una escritora, que no sé si conocéis, de los años 50, norteamericana, que escribía cuentos como de misterio y de terror, pero muy relacionado con las casas, ¿no? Y el personaje de Shirley también tuvo así peso para hacer el personaje de la escritora, ¿no? Una mujer que tenía hijos, que tal, y que se encerraba por la noche a escribir, ¿no? Y desafortunadamente murió joven, con todo ese estrés, me imagino, no sé. Hay tantos momentos que pueden ser el principio de toda la función, tanto al final como al principio, casi inclusive para mí menos, cuando Tito se va apareciendo lo que se dice desde la relación entre ellas, de quién es quién, es una cuestión que está ahí flotando, quién es quién, en esa ambivalencia y a la vez en todo lo que está oculto, que se escucha, que no se escucha, que existen, que no existen, esa especie de cuento que es a la vez sueño, que es onírico, pero a la vez es fantasmagórico, que es inquietante. Yo por lo menos lo veo así, ¿no? Y en ese proceso pues hay un momento determinado que están ellas aquí y le dicen, tú estás aquí para escribir un cuento y yo estoy aquí para cuidar los demonios. Los demonios. Ella misma como madre en su momento define a los hijos. Entonces, aquí entre todos los que hemos ido, ellos han ido analizando y viendo, leyendo la función, aparece el concepto de maternidad como otra simbología doble, muy corta, pero muy dura, muy potente, en relación a esa madre con esos hijos que se pierde uno de ellos y al final ocurre que ¿qué? ¿Quién es la madre? ¿Quién es ella? ¿Quién es Amanda? Vosotras, ¿cómo os habéis preparado este trabajo a partir de la dirección de ella y cómo os habéis visto en qué papel de quién? Bueno, yo creo que lo más importante es pensar siempre que el hecho de que tu personaje exista o no es algo que tiene que ver el público, pero no uno mismo. O sea, desde la
podamos compartir, ¿no? Y independientemente de que haya esa dualidad, de que no sepamos si esa Amanda que existe o no existe, o incluso que la escritora no sabemos a qué punto lo es o no lo es, o si los niños están o no están, que son todas las interpretaciones que puedan darse lugar, aparte de la que nosotros hayamos podido proponernos, nosotros en este caso, existe la parte como actriz que cuando uno lee algo no te planteas si está existiendo, en la vida no vamos planteándonos si existimos. Entonces, para crear el personaje no creo que sirva mucho eso, sino pensar en lo que está pasando, en el momento que está pasando, cuando está pasando. Es muy interesante para hablar de la construcción de un personaje. Eso me pica mucho, pero no voy a entrar en lo que me estás diciendo. No sé si a alguien le provoca soltar, que al final me dejan a mí solo. No, a mí me gustaría que sí, porque me parecía muy bonito eso de la escuela de espectadores, que se hubiera leído el texto antes. Hemos leído las cosas que habéis escrito y ahora que habéis visto la función, sí que me gustaría oíros, ¿no? Que si a lo mejor, no sé, era lo que esperabais o no, o habéis entendido mejor la historia, o si os quedan cosas que de repente que no. Eso sí que me encantaría oírlo, ¿no? De vosotros. Antes de que contestéis el cuestionario que me he mandado hoy, antes. Decirlo ahora, claro. Así que sí, mira, por allí una mano. Venga. La experiencia uruguaya y sobre todo la experiencia argentina llevada de Jorge Dubati. Sí, lo conozco. Y no sé cómo es la dinámica entre ustedes, si leen el texto antes, por sí, y intercambian. Sí. Así es. Quería decir solamente dos cosas breves, porque me quedé pensando primero en lo de enigmático y después en lo de académico. Y yo no lo veo, o sea, no es por discrepar, pero no lo veo tan enigmático al texto como aparentemente lo es para su directora y por los textos que he visto, ¿no? Eso de si existe o no existe el personaje, ¿no? Pensando en cómo estaba también elaborando el personaje la protagonista. Yo creo que hay un tema de la maternidad que cualquier mujer que haya sido madre y se haya enfrentado a la escritura creativa o cualquier forma del arte lo puede reconocer muy fácilmente. Y lo que es lidiar más allá de la tragedia que se aborda, lo que es pugnar con la vida cotidiana de una madre que está desdoblada en un montón de madres, de mujeres, y o sea, su propia madre, la madre que le gustaría ser, esa del vestido, que eventualmente podría ella haber sido si no estuviera atravesando por esa crisis, la propia madre que está siendo madre también cuando se alcoholiza, cuando está en crisis, cuando les dice a los hijos cualquier cosa, cuando trata de buscar en lo invisible alguna forma del lenguaje que finalmente lo encuentra en sus hijos, ¿no? En el diálogo con sus hijos. Entonces me parece que hay como un desdoblamiento de la figura de la madre que me parece súper interesante, más allá de lo que puede llegar a ser el enigma, si existe o no existe esa criadora. El enigma de la vida, el enigma de la vida. Que hay una cuestión como profunda que me parece, bueno, los une, que atinas muy bien a un tema que es bastante difícil de abordar. En la primera sesión que tuvimos del análisis del texto, después de que ellos ya lo hubieran estudiado y lo hubieran respondido a las cuestiones que le provocan, un poco que no se deja en blanco, decir algo sobre lo que habéis leído, no. Siempre se le formula una serie de preguntas para provocar una línea de pensamiento, ¿no? Y empezamos con todas esas cuestiones que ellas han leído y hubo al final, Cecilia y muchas más, empezasteis ahí a entrar en debate sobre la maternidad, que al final es como un centro de gravedad desde donde de manera sutil se plantea que tiene que estar haciendo cosas, de que se queja aquí en esta escena terriblemente de todo lo que hace, de cómo sufre y que no tiene tiempo para ella y para crear, y entonces encuentras ahí pues a una hada madrina o a un fantasma o a ella que se desdobla y que además es capaz de llevarlo todo adelante. Todo puede ser, porque poéticamente está construido para mí de esa manera. Otra cosa es cómo tú lo construiste, porque cuál era tu temática central o tus temas, que lo vemos, pero no sé cómo
lo creaste? Bueno, yo tampoco sé decir muy bien cómo lo hice. Es bonito de todas maneras, a cacho, a a trozo. veces los autores como metemos la pata cuando abrimos la boca, lo que hay que ver es la obra, ¿no? Pero sí, o sea, la historia cuenta una historia de maternidad y de creatividad. Lo que pasa es que hay dos líneas que se mezclan, que es la pérdida del hijo, la necesidad de escribir un relato para sanar esa pérdida. Cuando llega esta niñera a la casa, hay de alguna manera la relación que ella establece con la niñera es la misma que establece con su mundo creativo. Cuando tenemos ruido en la cabeza, cuando podemos entrar en la locura y decir esas cosas que dice ella de sus hijos. O sea, las dos líneas que se cruzan son el niño que se ahogó en el río, pero la necesidad de escribir un cuento acerca de eso, como los autores ponemos de nuestras cosas para hacer cualquier obra, ¿no? Y cómo ella soluciona su cuento, pero realmente el revés se le ahoga a ella, porque la historia no ha terminado para Amanda. Y de alguna manera ella le dice, oye, que hasta aquí, que ya hemos llegado hasta aquí, que no pasa nada. Ella, como personaje, entiende esto de esta manera y finalmente ha escrito un cuento que tiene muchas señales de lo que Amanda ha ido proporcionándole a ella, acerca de las palabras o de lo que ella, del lenguaje que habla con los niños. Por eso ese cuento final tiene esa cosa de surrealismo, pero como un cuento para niños, para poder explicar de una manera bonita que la vida es un misterio. Que siempre pasa eso, es un mundo que te abstrae, como el comienzo es por abstraerme he ahogado a mi niño, por abstraerme en mi arte, ¿no? Noto eso, es que hay muchos puntos abiertos que te dejan la imaginación. Claro, pero incluso para cualquier autor podemos decir, es algo maravilloso, ¿no? También se sufre, pero el sufrimiento puede ser bueno. Sabemos por lo que podemos sufrir, el sufrimiento no tiene por qué ser malo. Malo el dolor, que me den una pastilla, pero el sufrimiento entiendo que también puede ser así. Claro. No sé, las sábanas, que son los folios en blanco también, de alguna manera, ¿no? Y esa cosa que ella dice que también tiene con la ropa, o sea, es todo como un... Sí, perdón. Carmen. No, yo di a leer el texto a otra persona. Hablarse un poquito más fuerte para... Sí, no, que di a leer el texto a otra persona y me hizo una referencia, no sé si tú estarás de acuerdo, en que ella veía como una coincidencia en 6 personajes en búsqueda de autor. Ajá. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí me gustaría que me hablara un poco la transversalidad que tú tienes con los personajes cuando hablan de Alicia. Esas frases que van diciendo los niños, exactamente en tu cuento, ¿qué es lo que tú querías proponer? Porque queda como un poco... No veo yo que está dentro del cuento, pero lo veo que está como fuera también. Quería ver cuál es tu punto de vista sobre eso. Claro, esa escena de Alicia es como entrar como en un mundo del revés, ¿vale? Y directamente son frases del cuento de Alicia. Hay momentos donde ellas terminan en el tendedero y la otra le hace una broma como si fuera un demonio. Ella no sabe si lo que ha visto es verdad o no es verdad y tiene una necesidad cada vez mayor de llegar a escribir ese cuento. Entonces, esas frases es como poner el mundo del revés y entrar, no sé, también un poco en esa locura, ¿no? Creo que, exactamente, cuando los niños caigan en un pozo sin fondo ya no sabremos qué hacer, ¿sabes? Estoy aquí como ella ya provocándole a la otra de que salga un poco, ¿no? De esa... No sé si eso... No, yo quería ver exactamente cuál era, porque había hecho esa referencia, ¿no? A frases textuales de Alicia, cuando los niños en el interfono lo van diciendo con la niñera. Claro, porque ellos están leyendo un cuento con la niñera, de hecho son frases como muy leídas, hasta que ella entra en juego. Y además cambia la forma de hablar. Los niños empiezan a hablar como adultos, digamos, ¿no? Ya no tienen
Vale, eso lo has escuchado tú. Es que cada uno le llegan las cosas de una manera, ¿no? De repente es como... Claro. No sé, me parecía como una referencia de un mundo más mágico, si cabe. Son frases que, bueno, que Alicia en el País de las Maravillas es lo que tiene, se mete por un tronco y de repente empieza a vivir una vida como si, yo qué sé. Sofía, tu personaje, o tus personajes, porque en ella hay una estructura, en el personaje de ella, es una estructura más unívoca, más constante, y con todo y con eso, de la aparentemente mayor o muy destruida, muy cansada o muy harta, se va abriendo y desconfigurando de alguna manera desde que tú apareces. Y si hablamos de la palabra enigma, tú eres más enigmática que nadie, porque cada uno de los momentos aparece muy bien trabajado diferentes personajes, ¿no? Estás ahí y no estás ahí, le creas miedo, sorpresa, le genera atracción, inclusive, por supuesto, agresividad. ¿Y qué estás escribiendo, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahí? A ver, ¿cómo tú has trabajado eso? Que Amanda entra casi que a partir más o menos de, bueno, como hay como un gran inicio, ¿no? Y entra como a ese mediado, ¿no? Entonces lo que tiene como creo que tiene que provocar un montón de cosas, ¿no? Para generar todo ese cambio en la escritora, ¿no? Y bueno, la verdad que, o sea, ¿cómo lo hemos trabajado, te refieres? Pues por un montón de lados, que haciendo muchos ejercicios diferentes, creo, para ir encontrando distintas capas. No sé, para mí es un personaje que para no sé, para interpretarlo con coherencia hay que buscarle muchas, no sé, como... Es que, mirad, una cosa que habíamos hablado es que cuando vimos el poquito ese ensayo en la sábana que se van buscando antes de que aparezca la madre, ¿no? Incluso antes también cuando se marcha, ella, creo que es antes o después, ya ahí me pierdo, aparece la bruja, ¿no? Y destructiva, ¿no? Y que machaca también al personaje principal, aparentemente principal. Al estar que estaba ensayando con la ropa completamente negra y simétrica, iguales, había un espejo constante, común, y era no había desigualdad. Luego ya, al estar vestido, al tener otra imagen, la lectura es diferente, completamente diferente. Había ahí una simbología de miraros y comunicaros, pero ahí después ya no, ya aparece ese distanciamiento, ¿no? Y un distanciamiento inclusive más brechtiano. De la otra manera, en ese ensayo había una búsqueda también del juego, de por dónde entrar, por dónde salir, de cómo encontrarse, y todo eso queda después muy reducido, muy rápido, muy ágil en el conjunto de la puesta en escena, ¿no? Pero se veía una igualdad en los personajes, era la misma, pero lo que se dice ya no lo es. Entonces, en esa diferenciación como personajes, como actrices, en ese trabajo no sé quién tira de quién. Bueno, son complementarias, ¿no? Sí. ¿De qué tira? ¿De qué sentido? Tú eres protagonista. Las protagonistas estudian su texto, pero yo eso lo habré estudiado muchas veces, y construyen un personaje. Pero os veo yo muy etéreas en la idea de esa construcción de estos dos personajes, que son como muy etéreos también. No soy reales para mi entendimiento. Y eso le crea esa palabra por la que empezamos, que es el enigma. De si tú eres real, y quiénes sois y en qué mundo estáis. Y aparece después Alicia, y aparecen muchos elementos que lo hacen una sola persona en un sueño, en una manera de entender
entender la otra realidad de lo doméstico, de la madre, de las presiones sociales, de la responsabilidad. Sí, porque quizá uno se arma en la cabeza que realmente la escritora es la protagonista, pero en el momento en que ella se va introduciendo, de alguna manera, protagonistas son las dos. Y eso queda muy claro también al final, ¿no? Entonces, cómo se va vaciando, ¿no?, un esto para llenarse el otro, ¿no? Y cómo se van repartiendo. Y la culpa, ¿cómo se reparte? ¿Cómo se reparte? Pero totalmente, ese otro tema que va a ir machacando no solamente al personaje, sino a los que al final vemos el teatro, leemos una novela y nos apasionamos o intentamos ver qué nos quiere decir. ¿Qué nos quiere decir Dios? Finalmente, de nuevo otra vez a ti. Porque es que, ¿cuándo escribiste esto? Y yo empecé a escribirlo en la pandemia y luego ya, bueno, pues... ¿Cuál era ¿de dónde venía esa inspiración, esa necesidad de hacer ese texto? Del fondo del río, porque ese también eso... Claro, el del fondo del río, el río... No en el fondo, sino del fondo del río. Claro. Bueno, porque ese río para mí también es un río creativo, ¿sabes? No es solo donde murió el bebé, sino que es un río creativo. Entiendo eso. Y a ella, Amanda, se la puede ver muchas veces como la creatividad de la escritora también, ¿no? Eso también, no sé si como directora he podido hacer eso, pero como dramaturga quería hacer eso. Porque claro, es que cuando escribe y tú eres la autora, ¿no? Yo soy dramaturgo y dirijo, pero no escribo. Entonces, desde que creas una idea, ¿veías ya la escenificación así cuando lo escribías? Yo empecé a escribirlo, estuve con 2 chicas en Cádiz intentando hacer algunos ensayos, tal, al final no salió y se quedó ahí, ¿no? Y luego ya, pues con Factoría Echegaray y tal. Pero esa idea escénica no la tenías desde el principio, no veías eso, al escribir o preparar el texto. No, yo pensaba en un tendedero infinito. Eso sí lo pensaba de siempre. Ahora, ¿cómo se puede materializar eso? Pues no, tampoco lo sabía. No sé, a salir ya de... hay 2 momentos donde las actrices se dirigen directamente al público, ¿no? Y donde hablan de que estamos aquí todos sentados, que estamos mirando. Ellos creen que saben lo que están viendo, ¿no? Una serie de cosas que me ha llamado mucho la atención. Y no sé, quería preguntar algo sobre el asunto. ¿Por qué? Bueno, para mí era una manera engañosa de romper la cuarta pared, ¿vale? No, personalmente no tengo nada en contra de cualquier forma teatral o de artes escénicas que rompa la cuarta pared, pero últimamente se rompe mucho para mi gusto. Porque yo me encuentro aquí mejor, pero ahora no hay obra que no te interpele directamente, ¿no? Yo soy de, no sé, o de otra escuela o de otra manera de hacer las cosas. Sin embargo, esa ventana donde ella mira fuera, que de repente estuviera mirando los pájaros, pero que los pájaros sois vosotros, me parecía una manera, no sé, poética, ¿no? De poder hacer una metáfora con eso, ¿no? Y de alguna manera de, pues eso, de decir por qué estamos ordenados así en el mundo, por qué miramos hacia donde miramos, abrir un poco eso. Y me parecía que es una pequeña trampa, pero no deja de ser como un doble salto teatral, un doble salto mortal. Y me gustaba esta cosa. Sí. Los zapatos es un elemento que a mí me ha parecido interesante, ¿no? Por el tema del zapato construye el sueco, sí, quitar, ponérselo una, ponérselo la otra, ¿no? No sé por qué os reí a mí, pero es un elemento que para mí tiene bastante vida dentro de, que da bastante juego, porque cambia el personaje, cambia la situación de estar más tensa, ¿no? Al relax cuando me lo quito, ¿no?
No sé, ¿cómo habéis llevado ese juego? Sí, ¿Va en esa línea? Va totalmente. De hecho, es una cosa que también con las funciones nos hemos ido dando cuenta, ¿vale? Porque siempre el zueco era un elemento para decir, salgo afuera a atender y fuera hay, pues si uno vive en una casa en el campo, pues tal, el barro, el no sé cuánto, como los zuecos y me voy a atender. Pero ¿cómo? Claro, pero como ella encuentra los zuecos y se los prueba, como cuando sale se los vuelve a poner pero se los da, como si también llevaran una vida propia, ¿no? Dentro de... Es igual... Y van creando personas, van ayudando también. Claro, esto pasa en la obra con los zuecos, con la nota, que no puede descifrar y que es el cuento, que ella escribe, que es el título de la función también, y pasa también con el bebé, ¿no? Que si os fijáis, Amanda parece que siempre lo lleva. Ella lo suelta al principio, pero la otra parece que siempre lleva el bebé. Es que el bebé se destruye, ¿no? Sí. Lo dejan caer, pero de pronto lo recogen y lo construyen. Sí. En otro momento, o sea, creo que eso está hecho a conciencia, ¿no? Claro. Es como se diluye, se evapora, se va, pero de pronto aparece, ¿no? Sí. En que ella se duerme y aparece. Entonces, Amanda. Entonces, para mí, en ese momento, entra en un sueño y Amanda se convierte en el alter ego de la escritora, en su sueño, en algo que quiere ella, como que se purifica de algún modo su pena utilizando el personaje. Entonces, es lo que a mí me sugería la obra. Ya. Y luego... Comentan que, es que no está escuchando, no pasa nada, lo que voy a decir. El momento en el que entra Amanda, que al soñar la escritora con ella, se convierte Amanda como una especie de alter ego, ¿no? De ellos, y le ayudaba a purificarse. Y luego el cuento que está hecho, el contenido, no, la forma, está hecho en lenguaje infantil, o sea, un poco como un disléxico, ¿no? Que cambia las sílabas, utiliza palabras, un lenguaje infantil. Para mí yo creo que es como un homenaje al bebé. Ese bebé que en un momento para mí era un neonato. Yo pensé que era un bebé que no había nacido. Otra idea nueva. Era un bebé no nato. Cecilia. Yo pregunto sobre el nombre del niño, el superhéroe. Y entonces, como el niño a lo mejor habla o cambia, dice pucho, o dice cosas grandes, o la madre le habla así, para decirle que es un superhéroe, la madre le llama superhéroe. Porque, no sé, es un niño bueno, o ese lenguaje, como hablamos muchas veces, llegamos a pensar que significaba superación del duelo. ¡Madre mía! Pues mira, puede ser el enigma de detrás de las palabras. Claro, de hecho, ella el niño que más desasosiego tiene es el superhéroe, con lo cual consigue hacerle el cuento. El que más referencia hace también al bebé es el niño. Y escucha al bebé debajo de la cama y se ha perdido, mamá cuando el bebé se café. Hombre, claro. A ver, ¿quién hay por ahí que hay? Yo simplemente quería decir que me ha sorprendido mucho el tema de escenografía. O sea, es verdad que cuando lo leí yo pensé que el tendedero no tenía tanta importancia, era algo remoto que estaba ahí presente siempre, pero que no estaba así. Y claro, ha dado mucho juego a ese lado mágico, ¿no? Que tiene... Y entonces, bueno, decir que me ha sorprendido bastante y que, claro, todo ese tipo de elementos que han ido ahí jugando me ha sorprendido y me gusta. Ha enriquecido. Sí. Es un poco la idea que, vamos, no sé si es un poco cómo habéis llegado a esto o antes han preguntado si ya lo tenéis pensado. Yo, claro, cuando lo leí no lo pensé para nada. Vamos. Yo siempre tenía esa idea del tendedero infinito. Me hice una maqueta con un cubo de pintura
revés, puse unos alambres, intenté cortar telitas, tengo por ahí la foto que también se la puedo pasar a Paco, que es así curiosa, y tenía la cosa también de que el tendedero al final sea un río, porque de hecho, bueno, lo han hecho, y que ella cuente ese cuento desde el río, que era el conflicto, y que sea también la solución. Hay una obra de Fernando Arrabal que se llama El laberinto, y esa es la zona. Pero que es necesario tenerlo así. Pues me encantaría verlo. Léelo. Yo que hice con él, le hizo a él una lectura pero dramatizada. ¿Se montó así, dice? ¿Se montó? No, yo no lo monté porque me dejó que lo montara y después al final no pude montarlo, pero le hice en un congreso de literatura contemporánea esa lectura dramatizada tal cual, con algunos detalles simplemente, pero que es que es necesario montarlo con sábanas colgadas de escenografía, y digo, madre mía, el laberinto de Arrabal, ni más ni menos. A ver, pregunta por allí, vamos a ir cortando. Una pregunta, porque habéis elegido a dos artistas jóvenes para tratar el tema tan complejo como es la maternidad. Pues mira, esto... Ha dicho, yo también lo he entendido regular, que por qué Habéis elegido a dos artistas al elenco joven para hablar del tema de la maternidad. Vale. Esto es producción Factoría Echegaray. Voy a empezar por ahí. Entonces, aquí todas las personas que trabajan, todo el equipo, todos son malagueños y las actrices son malagueñas. Se prepara un casting y se presentan todas las actrices o que han estudiado en Málaga o que han trabajado con compañías de Málaga. Tal. Y en general la gente era bastante joven. Hicimos un casting, hice una selección donde quedaron 7 personas y bueno, entre ellas estaban ellas y curiosamente fue a las únicas que les cambié los roles y para mí fue lo que mejor yo vi para hacer la función. Sí que es verdad que yo siempre he pensado que la madre tendría que ser un poco mayor, siempre lo pensé, pero vi a Ana y vi a Amanda y pensé que ellas lo podían hacer perfectamente. Porque yo hasta le veía cara. No es que le viera cara, pero la veía Hasta la pregunta no me lo había planteado. Sí, parece mayor. porque tú has sentido que eran jóvenes, las dos, sobre todo la madre, ¿no? Yo no. Además parece mayor en la representación, parece mayor de lo que es tanto en el ensayo como ahora. Se la ve más mayor para la carrera joven. Sí, claro, mi impronta no será solo por el físico, el peso, pero por la expresión. El vestuario, por cierto, es tuyo también. Bueno, desde Teatro Cervantes nos apoyan para distintas cosas y entonces Isma nos ha ayudado con el tema de buscar cosas. Pero sí es verdad que para mí era una exigencia que la ropa, como no confeccionan, que la ropa tuviera que ser usada. Me gustan las cosas usadas en escena, porque me parece que las cosas también cuentan otras cosas, ¿no? Y aquí hay muchas cosas usadas. Y luego al final, Amanda, no terminábamos de verla, y yo, venga a mirar vestidos por Pinterest, venga, y de repente, vi el traje de Amanda, que además es un río. Tiene dibujado un río en el vestido, ¿no? Y nos pareció que sí. Pagos y vertederos. También he de decir que también al principio tenía una idea de que la escritora tenía que llevar como una especie de túnica, como una mujer que era diseñadora, modista, y posó mucho para Gustav Klimt. Entonces todos esos cuadros que hay con esos vestidos, si la buscáis, se llama Emily Bronte,
bueno, y tiene unas túnicas donde sale, donde a mí me gustaba mucho esa percepción, también por darle un poco de atemporalidad a la obra. Porque no sé si la habéis situado en un tiempo concreto o no. Eso era importante también. No hay tiempo. No hay Para tiempo. mí Sí, la máquina de escribir, sí. La máquina de escribir lo sí, único no que remite, a los 70, 60 o... No, pero hay muchos escritores que les gusta seguir escribiendo. Claro. Bueno, ahora como estamos en lo vintage, ¿Estáis satisfechos con el trabajo entonces? sí, bueno, muy satisfecha, desde luego, de todo y sobre todo de Factoría Echegaray, del equipo, de todos los técnicos de aquí del teatro, que son una maravilla y todo el mundo, vamos, porque esto no se hace solo, Ya. se hace un equipo. Y, Es así. y en todos los grupos de todas estas temporadas, lo más importante es que encontráis gente que no os conocéis y se forman una... Bueno, tú también has pasado por Factoría Echegaray y aquel de esto después no se ha movido, creo, no se ha hecho nada, que esa es otra parte, la distribución, que depende un poco de la dirección, cogerlo y con dos personas intérpretes es más fácil, entre comillas, difícil es en todos los casos, pero que se genera una unión muy grande en el equipo artístico como para casi que todos pudieran intentar seguir si hubiera un camino de distribución, ¿no? Hombre, no, eso sería muy deseable. Claro. Ojalá que hubiera más proyectos así en todas las provincias de España y que hiciéramos una red también de empezar sería maravilloso. Yo para despediros y para que en estos últimos días pues disfrutéis, ahora ya te contaré porque deberíamos tener un cuarto encuentro al finalizar las funciones el día 6, ahora te digo, pero hay aquí uno de tus textos, precisamente de Tarkovsky, que dice algo que es como para empezar de nuevo a hablar. Y dice, no te esfuerces en demostrarle al espectador una idea. Claro, pero eso lo ha escrito Tarkovsky. Sí, ya. No, Pero la has metido ahí. La has metido ahí. Claro. Y dice, es una tarea ingrata y sin sentido. Es mejor mostrarle la vida y él, el espectador, ya sabrá qué hacer con ella. De modo que, ¿estaba aquí la vida o no estaba aquí la vida? Esa es. Sí, yo lo he visto 2 veces y me ha encantado. Pues mañana, pasado. Le deseamos lo mejor y muchas gracias por haber estado con nosotros.